Buenas noches. Continuemos con nuestro estudio de Génesis. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 5. Vamos a ver prácticamente todo el capítulo 5 y creo vamos a dejar nada más el versículo final para el siguiente tema. Nuestro versículo base para el estudio de hoy es Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. El nombre del tema es Imagen y semejanza de Adán. Y pongo ese nombre porque resulta interesante ver cómo describe una genealogía partiendo de Adán, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y luego nos dice que Set fue creado a imagen y semejanza de Adán. No de Dios, sino de Adán. Entonces, el miércoles pasado, en nuestro estudio de Génesis, vimos que después de la muerte de Abel, la esperanza de la promesa de Dios recayó en Set, ¿verdad? Fue puesta en Set. Leímos en Génesis 4:25, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Resulta que el nombre Set en hebreo viene de Sith o Shith, que se traduce como puesto, asignado, concedido. Entonces, el nombre Set es muy parecido a decir concedido, y vemos que lo que dicen ellos es que Dios les ha concedido otro hijo, y concedido es prácticamente la palabra Set. Entonces, el nombre de Set significa concedido, y le están poniendo ese nombre basado en lo que ellos detectaron de parte de Dios, en el sentido de que si partiendo que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, nos dice que Set era prácticamente el reemplazo de Abel, y dado que tenía más hijos, entonces la particularidad de decir que Set fue concedido en lugar de Abel, partiendo de que Abel presentó una ofrenda agradable a Dios porque tenía fe en Dios. Y ya estudiamos en la serie de fundamentos, que la fe es después de la regeneración. Entonces la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios porque vio a Abel con los méritos de Cristo, ¿verdad? Aunque Cristo no venía en el tiempo todavía a morir por los pecados, el mérito de Cristo ya estaba siendo imputado en Abel. Entonces, asumimos que Set recibió también el don de fe que tenía Abel, y sobre todo el versículo 26 en Génesis 4 nos dice, también Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y podemos ver que si Set se le concedió la fe y tiene un hijo, y dice que desde ese momento se empezó a invocar el nombre del Señor, vemos que él transmitió el conocimiento de Dios a sus hijos, especialmente con Enos. Ahora, no nos dice que haya sido el único hijo de Set. Y eso es interesante porque vamos a ver cómo se registra la descendencia de Abraham de una manera distinta a como la vimos en los primeros capítulos, en los primeros 4 capítulos de Génesis. Vamos a Génesis 5 del 1 al 3. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Fíjate bien que no está nombrado aquí ningún otro hijo de Adán, ¿verdad? Cuando ya sabíamos que al menos estaban Caín y Abel. Entonces, fíjate cómo esta genealogía no te está diciendo todos los hijos que tuvo Adán, sino que traza una línea en particular. Hasta este punto no sabemos qué línea es, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo. El punto aquí importante es que los otros hijos de Adán no están mencionados. Y cuando veíamos que la Escritura nos decía que Adán y Eva tuvieron a Caín y después tuvieron a Abel, dijimos, no hay nada en el pasaje que asegure que eran sus únicos hijos, y ni siquiera podíamos asegurar que el segundo hijo había sido Abel, ¿verdad? Porque no se especifica en ninguna forma. Y esta forma de mostrar esta genealogía y la descendencia de Adán prueba que las genealogías que puedas encontrar en la Biblia no tenían el objetivo de ser exhaustivas, ni siquiera detalladas, sino simplemente estaban rastreando un linaje en particular, que más adelante vamos a sacar conclusiones en cuanto a eso. Ahora, fíjate bien, Adán tenía 130 años, ¿verdad?, cuando tuvo a Set. Podríamos imaginar que después de que Abel murió,
Poco tiempo después tuvieron a Seth. ¿Cuántos años tenía Abel cuando murió aproximadamente? ¿Mm? ¿Era un jovencito? Si a los 130 años Adán tuvo a Seth y fue concedido en lugar de Abel porque Caín mató a Abel, es muy probable que la edad a la que murió, la edad de Adán a la que murió Abel estuviera ahí cerca de los 130 años. Ahora, ¿cuántos años tendría Abel si asumimos que no tardó mucho en nacer, ¿verdad? Sino que fue de los primeros hijos de Adán? Por ahí de los 100 años, ¿verdad? Eso es interesante porque aquellos que aseguran que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel y que estaban chiquillos y que no tenían con quién casarse y de dónde sacó Caín su esposa, dices, no, espérame, si al menos en un cálculo ahí a ojo de buen cubero, haciendo unas suposiciones no tan descabelladas, podríamos asignarle de perdido unos 100 años a Abel. Así que ¿cuántos hermanos y hermanas tendrían cuando Abel tenía 100 años? ¿Cuántos pudieron haber engendrado? Muchísimas. Suponiendo que la edad reproductiva pudiesen tenerlo a los 12 años. De entre los 12 a los 130 años, ¿cuántos hijos pudo haber tenido Eva? Si le echas de uno por año, mínimo también unos 100 hijos, ¿verdad? Suponiendo que eran activos en esa parte. Entonces, cuando Caín decía que tenían miedo a que lo mataran, había una buena cantidad de personas, solamente contando los descendientes de Eva. Ahora, considerando que si pasaron como 100 años y la edad reproductiva es como a los 12 y empezaron a tener hijos y esos en la adolescencia empezaron a reproducirse, había mucho más de 100 personas. Pero bueno, nos dice que la edad de Adán era de 130 años cuando tuvo a Seth y dice que era a imagen y semejanza de Adán, ¿verdad? No a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significará esto? ¿Por qué Moisés hace este énfasis diciéndonos que Adán era imagen y semejanza de Dios, pero Seth era imagen y semejanza de Adán? ¿Qué significaba esto o por qué está este detalle puesto aquí? Me parece que si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos da una respuesta. Dices, no tiene nada que ver Romanos con Génesis, ¿verdad? Pero las palabras de Pablo nos hacen entender. Dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, Seth no nació con la misma naturaleza que Adán tenía cuando él fue creado, ¿verdad? Ya estudiamos en el tema de la caída que Adán tenía la capacidad para hacer lo bueno y lo malo, natural y moral, ¿verdad? Y que perdió la capacidad moral de lo bueno, sigue teniendo la capacidad natural de hacer lo bueno, pero perdió la capacidad moral. Cuando nace Seth, Seth no era como Adán cuando fue creado. Seth tiene la misma naturaleza de Adán, ¿verdad? Esa imagen y semejanza de Adán. Obviamente tienen en común cosas que tiene que ver con la imagen y semejanza de Dios. Pero esta distinción nos habla claramente que desde que nace Seth ya tiene la naturaleza pervertida de Adán. ¿Y por qué ponernos este detalle? ¿Acaso Caín y Abel no tenían la misma naturaleza? Sí, pero cuando está rastreando una genealogía, hablar aquí de que Seth, en quien vamos a ver de quien desciende o de quien proviene Enoc y a su vez Noé y a su vez Jesús, no eran hombres con un mérito propio en cuanto a justicia, sino que siendo depravados, lo asombroso es que ellos buscaban a Dios. Siendo depravados buscaban a Dios, eso implica que el hecho de que Seth lo buscara y su hijo Enos, y vamos a ver viendo más hijos de ellos, si ellos también invocaban el nombre de Dios, entonces es un milagro. Es algo que glorifica a Dios, porque bajo ninguna circunstancia, según la propia enseñanza de Pablo, no hay quien haga lo bueno, nadie busca a Dios, y eso obviamente está sacado de distintos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces es un milagro que estos individuos en particular estén invocando el nombre de Dios. Eso habla de la gracia de Dios y la misericordia para con los hombres, con el único y solo propósito de cumplir lo que él profetizó, lo que Dios dijo que pasaría. Un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente. Entonces, cuando vemos esta genealogía, y dado que vemos que no están mencionados todos los hijos de Adán, podemos ver que esta genealogía
está describiéndonos a los hombres que invocaban a Dios. Pero ahorita te digo cómo es que concluyo eso. Por lo pronto regresemos a seguir la genealogía en Génesis 5, versículo 4 al 8. Dice, después del nacimiento de Seth, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Seth tenía 105 años cuando fue padre de Enós. Después del nacimiento de Enós, Seth vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Seth murió a los 912 años de edad. Y aquí quisiera recalcar el punto que nos dice Adán murió. Y esto es la evidencia contundente de que serpiente mintió. ¿Se acuerdan de Génesis 3, versículo 4 al 5? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y fue mentira. Ahí está el registro, Adán murió. Oye, se tardó mucho en morir, pero a final de cuentas murió, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver por qué Dios quitó el árbol de la vida del alcance del humano. Dijo, no sea que alargue su mano, tome de él y viva para siempre. Entonces, ¿qué es lo que provocó la muerte de Adán y del género humano? Bueno, mueren porque no tenían acceso a ese árbol, ¿verdad? De haber comido de ese árbol, no hubiese muerto. No sabemos si una sola vez que comieras de ahí o el constante comer de la fruta de ese árbol es lo que te mantendría con vida. Sabemos que en Apocalipsis se le promete a los que salgan vencedores comer del árbol de la vida. Y sabemos que tendremos una vida eterna con Dios. No sé si hay una relación entre la vida eterna y el consumir el fruto del árbol de la vida. Pero, gracias. Oye, sí, como que me hacía señas y no sabía. Gracias. Entonces, Adán murió y vemos que de ahí todos sus hijos empiezan a morir, aunque nos están dando periodos de vida muy extensos, ¿verdad? 912 años cuando muere Seth, 960 y algo, ¿verdad? Cuando muere Adán, ¿o cuántos dije de Adán? 930 años de edad. Son muchísimos años, ¿verdad? Y dicen, eso es imposible, la gente no vive tanto tiempo. Obviamente ahorita no, ¿verdad? En aquel contexto, ¿tú crees que había contaminación, mala alimentación, falta de actividad física? ¿Qué problemas tenía la gente en cuanto a cuidar su organismo? Todo lo que comían era natural, todo lo que comían era sano, para todo requerían actividad física. No podrías hablar de que hubiese muchas enfermedades, ¿no? Claro que había dolor y había problemas, y lo que vimos también es que se mataban unos a otros. Pero la asombrosa duración de su vida no la puedes tratar de comparar ahorita y decir si es factible o no, porque tenemos muchísimos factores que nos acortan la vida, por así decirlo. Aunque tenemos acceso a medicamentos que antes no había, aún así, uno de los, creo el récord del hombre más longevo registrado en Guinness es de 120 y tantos años. 120 y tantos años y él seguía consciente, ¿verdad? El viejito cuando murió, y por ahí se dice que hay un mexicano que tiene casi los 130 y que está en proceso de ser reconocido como el hombre más longevo que ha vivido o del que se tiene registro. Entonces, estos hombres en nuestro contexto, con una vida relativamente sana, llegaron a esa longevidad. Hablar de 900 y tantos de años en unas condiciones naturales totalmente distintas no resulta tan absurdo. Ahora continuamos con la genealogía, versículo 9 al 20, en Génesis 5. Dice, Enós tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enós vivió 815 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enós murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malaleel. Después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Malaleel tenía 65 años cuando fue padre de Yared. Después del nacimiento de Yared, Malaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Malaleel murió a los 895 años de edad. Y es el primero aquí registrado que muere de menos de 900, ¿verdad? Dice, Yared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Yared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas,
de modo que Yared murió a los 962 años de edad. Y hasta este punto, Yared es el más longevo que ha habido. Superó a Adán y superó a sus antecesores, de los que están registrados, ¿verdad? Ahora, nuevamente no están mencionados todos los hijos, sino ciertos hijos en particular. Engendró más hijos y más hijas, es decir, sí puedes también pensar y calcular qué tantos pudo haber engendrado, muchísimos, ¿verdad? Pero no son importantes para el relato. Entonces, cada persona aquí nombrada tiene una razón de ser por la cual fue nombrada, ¿verdad? Se está siguiendo un linaje en particular. Y eso es interesante porque si comparamos con la descendencia de Caín, sí nos dijo que Caín tuvo un hijo y ese engendró otro y ese engendró otro y fue el creador de los instrumentos musicales y otro fue de los que trabajaron el hierro. Y aquí de ellos no se nos dice nada que tenga que ver con avances tecnológicos o con la civilización. Lo que sí se nos dice que en la descendencia de Caín no dice es la edad a la que murieron. Y se nos deja constancia que fue una edad asombrosamente prolongada. Ahora, ¿por qué se tomaría Moisés, obviamente por medio del Espíritu Santo, el detalle de registrar las edades de todos ellos? Bueno, me parece que tenemos una pista en Salmos 91, versículo 14 al 16. Salmos 91, 14 al 16 dice, yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Bíblicamente hablando, una larga vida era percibido como una bendición de parte de Dios por haber caminado en integridad, por haber caminado con Dios. Entonces, cuando nos dicen el detalle de la enorme cantidad de años que vivieron, nos está transmitiendo algo en términos bíblicos. ¿Qué es eso? Caminaban con Dios. La vida prolongada era un sinónimo de bendición de parte de Dios. Entonces, esta genealogía, además de, bueno, vamos a ver que ya llegamos a Enoc, ¿verdad? Y vamos a llegar a Noé, que es el hombre que recibe el encargo que se le entregó a Adán primero de llenar la tierra, ¿verdad? Ya que Dios hace borrón y cuenta nueva, Adán en cierta forma o está representado con la misma responsabilidad, aunque no sobre el dominio de la tierra, pero sobre Noé y sus hijos en cuanto a poblarla. Entonces, este rastro que nos están dando son de puros hombres de Dios, a los que se les concedió una asombrosa larga vida por haber caminado con Él. Nos está dando o mostrando el camino de los hombres que Dios hizo nacer de nuevo, que anduvieron con Él, y cuando nos detenemos a Enoc, sabemos que Dios se llevó a Enoc porque era agradable a los ojos de Dios. Entonces, en cuanto a los de Caín, no nos dice las edades, nos dice los avances que trajeron a la civilización, y en cuanto a estos descendientes, no se nos dice ningún avance tecnológico, pero nos deja evidencia de que eran personas que caminaban con Dios. Así que nos está rastreando de dónde debería venir el Mesías, porque a diferencia de estos hombres aquí mencionados, ningún otro seguía a Dios. ¿Me explico? Se está poniendo un rastro en cuanto a los hombres que invocan el nombre de Dios. Como nos dijo el capítulo 4, Seth engendró a Enos y desde ahí se empezó a invocar el nombre de Dios. Es decir, en esa línea estaban los hijos de Dios. Fuera de ahí eran humanos comunes y corrientes, no regenerados. Entonces, se vuelve importante ver que se está rastreando en dónde se estaba depositando la esperanza del cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Sabíamos que la esperanza fue puesta en Seth, porque mataron a Abel. Y Seth no fue, pero engendró un hijo, ¿verdad? Enos. Y por la larga vida que tuvo, da testimonio de que caminó con Dios. Entonces la esperanza debió haber puesta en él. Tiene un hijo, él muere, no se cumple la profecía, pero ahí está un hijo que invoca a Dios. Y así nos lleva el rastro, ¿verdad? Y ese rastro lo vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento, buscando si este individuo en particular, uno de los que seguían a Dios, pudiese ser el hijo de Eva que le aplastaría la cabeza a serpiente. Así que nos está narrando cómo los humanos o el género humano, los que conocían de Dios, esperaban que Dios cumpliese su palabra por medio de estos individuos en particular.
Continuemos en Génesis 5, 21 al 24. Dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y bueno, de todos los registrados en esta genealogía, el que vivió menos tiempo en la tierra fue Enoc, pero fue el único que Dios se llevó, ¿verdad? Entonces, si una larga vida es sinónimo de bendición y Enoc no tuvo una larga vida comparado con los demás, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué consideras mayor privilegio? ¿Que Dios te lleve para que no te mueras o que te dé tus 900 y cacho de años? Obviamente es mucho mayor privilegio el que se le entregó a Enoc, y el hecho de que se lo lleve a tan corta edad, obviamente corta entre comillas, ¿verdad? Comparándolo con los demás, bueno, demuestra que es un mayor privilegio estar con él que tener una larga vida aquí en la tierra, ¿verdad? No se compara. Ahora, Hebreos 11:5 nos da información de Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿cómo sabía el autor de los Hebreos que Enoc tenía fe? No dice Génesis que Enoc tuviera fe, ¿verdad? ¿Cómo puede asegurar el autor de los Hebreos, teniendo solo como fuente el Génesis, que realmente Enoc tuvo fe? Bueno, ¿cómo se llama el nombre del tema? A imagen y semejanza de Adán. Entonces, si Seth tenía la imagen y semejanza de Adán, era un ser depravado, ¿verdad? ¿Cómo tienes o cómo resulta que un depravado tiene hijos depravados y uno de ellos agrada tanto a Dios que se lo lleva? No dice la Escritura, y lo vamos a leer más adelante, desde el Antiguo Testamento, que el justo por su fe vivirá. Dice la misma Escritura que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Sabemos que no hay quien haga lo bueno, ni uno. Así que para que Abraham fuese considerado justo, requirió de fe. Y la fe no proviene del hombre, sino de Dios. Y si Enoc agradó a Dios y se lo llevó, ¿cuál es la única explicación del por qué agradaba a Dios? Por la fe, ¿verdad? Así que cuando el autor de Hebreos dice que Enoc por la fe fue, dice la versión 60, traspuesto para no haber muerte, eso de decir que es por la fe es la única conclusión que hay, ¿verdad?, en el texto. Pero hay que tener mucho cuidado porque no es lo único que se nos dice de Enoc. Pero lo único que podemos confiar sobre Enoc, fuera de lo que nos dice Génesis, es Hebreos. Porque también Enoc es mencionado en otra parte. Vamos a Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Judas 1, 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora aquí está hablando de Enoc, pero ¿qué nos dice de Enoc? Que era profeta. Ahora, ¿de dónde se sacó que era profeta? ¿Se puede concluir? ¿Se puede deducir del texto? No, esto definitivamente no. Así que esto que se menciona de Enoc no cuenta para lo que sabemos de él. O sea, no lo puedes tomar en cuenta como información fidedigna. ¿Por qué si está en la Biblia? Bueno, porque Judas está citando el libro de Enoc, que tiene 5 partes y que es un libro apócrifo, o sea, de dudosa procedencia o supuesto o fingido. También les llaman pseudoepígrafes, falsa atribución, es decir, el autor que se supone que lo escribió no es y no puede ser, porque el libro de Enoc fue escrito muchísimos siglos después. Así que el libro de Enoc no es inspiración divina, es algo que formaba parte de la tradición judía de aquel tiempo. Pero ¿por qué lo cita Judas? Es el libro de Enoc entonces, digamos, ¿tiene la misma autoridad que la Biblia porque Judas lo menciona? Claro que no. Pedro también hace referencia al libro de Enoc. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4.
Dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Eso no viene en la Biblia, eso viene en el libro de Enoc. Así que Pedro está citando a Enoc. ¿Significa esto que Judas y Pedro consideran que Enoc es también inspirado, el libro de Enoc? Claro que no. Veamos más ejemplos de referencias a libros falibles que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que son mencionados en la Biblia. Vamos a Hechos 17:28, palabras de Pablo. En su discurso en el Areópago dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Pablo está citando a un poeta griego cuando, registra en la escritura inspirada por Dios. Este poeta griego, dices, oye, entonces este poeta era inspirado por Dios también, ¿o qué? Claro que no. Tito 1:12, otra cita de un libro que no tiene nada que ver con la Biblia. Dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. ¿Cómo entendemos eso entonces? Ya vimos 4 referencias, 2 al libro de Enoc. De hecho, Judas tiene 2 referencias independientes al libro de Enoc, una de Pedro y 2 de Pablo, ya son 5, ¿verdad? Referencias a libros que no son inspirados, pero que están mencionados. Esto lo tenemos que entender así. Puede haber libros que contengan verdades y que tú puedes citar para demostrar un punto, pero eso no significa que porque ese libro contenga una verdad, es inspirado por Dios. ¿Me explico? Tú agarras un libro de matemáticas y te dice que 1 más 1 es 2. ¿Es verdad o es falso? Es verdad. Podría decir, bueno, yo confío en Dios tanto como decir que 1 más 1 es igual a 2. Hernán está citando las matemáticas. Entonces, ¿son también palabras de Dios? Claro que no. Estoy usando alguna verdad para mostrar un punto, pero eso no significa que ese libro de donde lo tomé sea inspirado por Dios. Entonces, tanto Pablo como Pedro como Judas están mostrando un punto. Pedro habla de juicio y Judas también. Y citan, escritos que eran comunes al pueblo judío. En el caso de Judas y en el caso de Pedro, hablan con personas que saben que conocen ese libro y muestran el punto que dice que Dios va a juzgar a los impíos. Es decir, en la escritura lo dice claramente, y cuando citas un libro apócrifo que es conocido por todos y que en ese contexto era claro que nadie consideraba el libro de Enoc como inspirado, el hecho de que él lo cite no generaba ningún conflicto porque todos ellos comprendían que ese libro no era inspirado por Dios y simplemente muestra un punto. La escritura lo dice, lo que se cita aquí del libro de Enoc no agrega nada a la escritura. En cuanto a Enoc, que si profetizaba o no, pues eso no tendríamos ninguna certeza, ¿verdad? Pero no agrega ni modifica lo que la Biblia nos dice. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Si profetizaba o no, eso viene a ser secundario. Pero no le es confiable porque no fue escrito por un profeta, no fue escrito por un apóstol, esa fuente que se cita. Entonces tengamos cuidado. Lo más que podemos asegurar sobre Enoc es que tenía fe. Profetizaba o no, eso no podemos asegurarlo, ¿verdad? Aunque esté citado en la escritura, proviene de una fuente apócrifa, no confiable, que se usó solamente para demostrar un punto. Entonces, Enoc tenía fe. No hay ningún otro ser humano excepto Elías a quien Dios se lo haya llevado para no ver muerte, ¿verdad? ¿Sería mérito de ellos, de Enoc y de Elías? Ya sabemos que no. Es algo concedido de parte de Dios. Y Dios en su sabiduría solo se lo ha concedido a ellos dos. Todos los demás murieron, ¿verdad? Incluso Jesús. Murió y resucitó. Pero los únicos 2 de los que nos dice la Escritura que no han visto muerte porque se los llevó Dios son Enoc y Elías. Regresemos a la genealogía. Génesis 5, 25 al 31. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos.
en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas, de modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Ahora, el más longevo aquí registrado y en toda la Biblia es Matusalén. Y Matusalén fue hijo de Enoc, ¿verdad? Y veamos que en este caso particular, cuando vemos a Lamec, ya aclaramos que no es el mismo que el hijo de Caín, ¿verdad? Simplemente tenían el mismo nombre. Y Matusalén vivió 782 años más después de que tuvo a Lamec, ¿verdad? Aquí surge una pregunta. Cuando Noé nació, ¿cuáles de sus ancestros estaban vivos? ¿Puedes darte una idea? Si viven en promedio 900 años y engendran a estos muchachos o estos hombres, ahí entre los 90, 60, creo que el más se tardó a los 170 años, al momento en que nació Noé, ¿quiénes de sus ancestros estaban con vida? No sé si alguna vez hiciste ese ejercicio para tratar de determinar quién vio a quién. ¿No? ¿No te lo habías imaginado? Bueno, para empezar, veamos cómo Primera de Crónicas 1, del 1 al 4, prácticamente nos resume todo el capítulo 5 en 2 versículos, bueno, en 4 versículos pequeños. Primera de Crónicas 1, 1 al 4 dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, hijos de Noé, Sem, Cam y Cafet. Y eso es todo lo que dice el capítulo 5, ¿verdad? Esas son las personas en la genealogía. Notemos aquí también que se está hablando de una genealogía, no detallada, simplemente se está rastreando cómo es que de Noé y de sus hijos viene toda la humanidad y cuál es el camino hacia arriba, ¿verdad? Entonces es interesante notar que cuando nace Seth, cuando nace este hijo de Adán y le ponen por nombre Seth, ¿le atinaron o ya sabían? Cuando le ponen por nombre a Noé, ¿le atinaron o ya sabían? ¿Te lo habías preguntado? O sea, dijeron, no, pues le pusimos Seth porque nos lo concedió en lugar de Abel. ¿Y cómo sabías? Acaba de nacer y le ponía su nombre. Nace Noé y dice, le voy a poner Noé, que Noé se traduce como descanso. Le voy a poner descanso porque Dios por medio de él nos hará descansar. ¿Le atinaron, fue chiripa o Dios se lo reveló? ¿Qué opinas? Fíjate, estos son hombres que caminaron con Dios. La evidencia es su longevidad. Y en 2 ocasiones distintas saben perfectamente por medio de quién va a suceder algo importante. En el caso de Seth, los hombres invocarían a Dios. Y vemos que se mantiene este linaje, ¿verdad? De hombres que siguen a Dios. Hasta Noé. Y a Noé le ponen Noé porque tienen información. Él nos va a traer descanso. No puede ser chiripada, ¿verdad? Como diríamos acá. Así que ¿se acuerdan cuando en el tema de fundamentos estudiamos la revelación natural y la revelación especial? Dijimos que la revelación natural es la que te lleva a la conclusión de que hay un Dios por medio de la observación, ¿verdad? Analizar la creación, analizar el cielo, hacer ciencia, todo te lleva a la conclusión de que hay un creador. Pero no puedes saber nada más de ese creador, ¿verdad? No puedes saber cómo es, si es misericordioso, si quiere algo de ti. No lo puedes entender por medio de la revelación natural. Por la creación no puedes. Se requiere una revelación especial. La Biblia es una revelación especial porque nunca hubieses concluido lo que la Biblia enseña. Dios lo tuvo que revelar de manera particular. Así que vemos que Adán, cuando le pone por nombre a Seth, tenía una revelación de parte de Dios. Por medio de Seth vendría el hijo que aplastaría la cabeza. Yo creo que no sabían que faltaba siglos y siglos y siglos de edad, pero sabían que por ahí venía. Y cuando nace Noé, le ponen ese nombre con toda la intención por la información que ya tienen, porque también Dios les reveló que por medio de Noé habría descanso, pero no creo que se imaginaran qué tipo de descanso.
el diluvio, que lo vamos a estudiar el próximo tema, ¿verdad? Pero es importante ver cómo esta genealogía nos va trazando de dónde se esperaba que llegara el Mesías. Ahora, vamos a Lucas 3, 36 al 38. Lucas 3, 36 al 38 dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿De quién es esta genealogía? De Cristo. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante ver cómo Dios desde el principio, a pesar de la muerte de Abel, sabemos que Dios no tenía planeado que Jesús viniera de Abel, porque sabía en su omnisciencia lo que iba a pasar con Abel, sino que vendría por medio de Seth. Y por medio de determinados hijos de ellos, a los cuales Dios les concedió fe y los hizo caminar con él, en el caso extremo de llevarse a Enoc, pero no sin que haya engendrado primero un hijo que continuó invocando el nombre de Dios hasta llegar a Noé. Y sabemos que de los 3 hijos de Noé, Sem, el mayor, es el que tiene el linaje de donde viene el Mesías. Entonces, esta genealogía es importante porque nos muestra el rastro de cómo iban depositando la esperanza de que Dios redimiera el mundo. Ahora, hagamos este cálculo. Me tardaría mucho tratando de poner los números y demostrarles quiénes estaban vivos. Ese cálculo ya lo hice. Y te aconsejo que lo hagas en tu casa y trates de hacer ahí más o menos. Fíjate que te da información muy útil porque te dice, tenía tantos años cuando engendró a tal, ¿verdad? Y vivió tantos años más. Y luego te dice que su hijo, este que engendró, cuántos años tenía cuando engendró al otro. Y cuántos años más vivió. Y ahí tú puedes ir haciendo el cálculo simple, sin mucho esfuerzo. Y te vas a encontrar que todos, excepto de Adán, Set y Enoc, porque Dios se lo llevó, todos conocieron a Noé. ¿Qué se sentirá que cuando naces y quizás todavía tus primeros años de vida, está con vida tu tatarabuelo? Ahora, estos hombres que caminaban con Dios, ¿caminaban solos? No, eran instruidos. Eran todos instruidos desde Enos, hijo de Seth, que estaba con vida cuando Noé nació. ¿Te fijas? Obviamente toda esta longevidad no nada más era como que ándale para que vivan a gusto todo este tiempo, no, sino que estaba asegurando Dios la instrucción de ahí hasta Noé. Ya haremos el cálculo, si Dios quiere, el próximo miércoles de quienes estaban vivos en el diluvio, ¿verdad? Porque si alguno de los ancestros de Noé estaban vivos cuando llegó el diluvio, solo Dios salva a Noé y los demás, que también eran hombres justos, no fueron salvados, pero no me quiero adelantar, ¿verdad? Y ese cálculo lo vemos para el próximo miércoles. Porque sería interesante ver, o nos dice este último versículo, que Noé tenía 500 años cuando ya tenía Sem, Cam y Jafet. A esos 500 años de edad habría que ver quiénes estaban vivos todavía. ¿El diluvio fue a la edad de 500 años de Noé o fue después? Todavía hay ciertos años que hay que considerar en nuestro cálculo para intentar determinar, cuando vino el diluvio, quiénes experimentaron el reposo del cual Dios dijo, ¿verdad? ¿Cómo es que iban a descansar de sus obras? ¿A qué se refieren con eso? Pero bueno, en cuanto a esto, podemos ver entonces con claridad que esta genealogía es de hombres que invocaron el nombre de Dios, los cuales Dios preservó con el único y solo propósito de glorificar su nombre, es decir, que se cumpliera la profecía que él dijo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el tema de los atributos de Dios? Y dijimos que cuando Dios es veraz, o sea, que lo que él dice es realidad, y además es omnipotente, es decir, él se encarga de que siempre sus planes se lleven a cabo. Dijimos que cuando Dios profetiza, lo hace con pleno conocimiento de que él mismo lo llevará a cabo. No sé si me explico. Lo que él profetiza, él mismo lo hace. No lo profetiza sabiendo que tú vas a hacer algo. Hay una enorme diferencia ahí, ¿verdad?
no es que y Dios profetizó que yo te iba a predicar de Génesis capítulo 5 porque Él vio en el futuro que yo iba a estar haciendo esto. No, no, no. No es ajeno a lo que Dios decide hacer. Cuando Dios profetiza algo es porque Él lo hace. Y se va a cumplir porque Él lo va a llevar a cabo. Entonces, cuando dijo que un hijo de Eva le aplastaría la cabeza a serpiente, podemos ver que es Dios quien lo está llevando a cabo. Aunque estoy seguro que ni Adán ni Eva pensaban que iba a tardar tanto tiempo. No sabían definitivamente. Si no, no nos dirían que consideraban hacer un reemplazo de Abel. Ahí está la diferencia, y lo vamos a ver un poco más adelante con detalle, entre la revelación de Dios, la secreta y la revelada. Lo que se sabía es que un hijo de Eva iba a acabar con serpiente. Lo que no se sabía es dentro de cuánto tiempo. Y así nos pasa hoy en día. Sabemos que Dios dice que todo obra para bien, ¿verdad? Y que el que empezó la buena obra en nosotros la llevará hasta el buen término. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Quién sabe? Lo único que yo sé es que aquí estoy y Él ha sido fiel conmigo. ¿Qué voy a enfrentar mañana? ¿Qué voy a enfrentar al rato? No sé, pero yo confío en lo que Él ha revelado. Y con el tiempo voy a ir descubriendo lo que era oculto. La voluntad decretiva de Dios la conocemos solamente cuando ya está en el pasado. La única forma de conocerla antes es el que te la revele, ¿verdad? De Judá, la Biblia dice que se habló que de Judá saldría el cetro. Ahí reveló parte de su voluntad oculta, decretiva, pero no dio mucho detalle. Hasta ahorita, si te fijas, lo único que dijo que era hijo de Eva, y no nos ha dicho más. Cuando veamos el diluvio, sabemos que en toda certeza que es hijo de Noé, ¿verdad? De dónde viene. Y luego cuando llega Abraham, sabemos que viene de Abraham, ¿verdad? Y luego Abraham, pues, ya sabes que tiene muchos hijos, ¿verdad? No nada más 2, no nada más Ismael e Isaac, sino otros 7 más, porque se volvió a casar, ¿verdad? Pero sabían que en Isaac venía la promesa. Y después Isaac tiene más hijos y sabes que viene de Jacob, ¿verdad? Y luego con los hijos de Jacob, sabes que viene de Judá. Sigue pasando el tiempo y luego Dios dice, bueno, viene de David. Y decir, viene de David, ahí se acaba. No hay más información. Se sabía que tendría que ser hijo de David. ¿Y qué le decían las personas a Jesús? Sobre todo el caso de un ciego, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando le decía hijo de David, ¿a qué se refería? A que lo reconocía como el Mesías. Entonces podemos ver cómo, a pesar de la enorme maldad que vamos a estudiar en el próximo tema, que lleva a Dios a traer un exterminio masivo, porque el nivel de maldad es demasiado, a pesar de toda esa enorme maldad que el mundo experimenta en tiempos de Noé, Dios se guardó un remanente. Dios se guardó a ciertas personas para llevar a cabo sus planes. Y eso es para su gloria y para su honra. Entonces podemos ver, ¿dónde encontramos a Cristo en este pasaje? Bueno, pues está rastreando su genealogía, ¿verdad? Se está rastreando el camino por el cual el Mesías vendría. Se está preparando a pesar de una enorme adversidad, a pesar de muchísima violencia y problemas en la tierra, al grado que Dios juzga con justo juicio y su condenación es exterminarlos a todos. Y esto genera otras preguntas, ¿cómo un Dios bueno extermina a la gente? Pero lo estudiaremos si Dios quiere el próximo tema. Entonces, por términos o para propósito del tema del día de hoy, vemos que a imagen y semejanza de Adán, hombres totalmente depravados, fueron preservados solamente por el poder de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Y eso mismo sucede con nosotros. A pesar de que somos hombres y mujeres depravados, es Dios quien nos sostiene para llevar a cabo sus planes. Ahora, ¿cuáles planes? Ya no estamos esperando que venga el Mesías, ya vino. Estamos esperando que regrese. Pero tú no sabes quién Dios tiene planeado por medio de ti, ¿verdad? ¿Qué tal si por medio de ti, a menos que seas tú, viene el próximo Saulo de Tarso? ¿Qué tal si por medio de ti vienen hombres grandemente usados por Dios, mujeres usadas por Dios? Y tú dices, aquí estoy yo porque Dios tiene planes maravillosos para mi vida. Por favor, no seas tan limitado de vista. Quizás tú nada que ver, tú nomás eras el medio para que naciera dentro de quizás quién sabe cuántas generaciones
alguien que Dios va a usar grandemente y tú eras necesario que fuese sostenido como un remanente de Dios. Obviamente hay un beneficio en eso, pero no porque tu vida fuese tan especial, sino porque hay otro en camino, que es el caso de todos estos hombres aquí mencionados. Están nombrados ahí, caminaron con Dios por gracia de Dios, pero no eran ellos el propósito, sino el medio que Dios usaría para traer una enorme bendición a toda la humanidad. Así que no te voy a pedir que ahora te esfuerces para ser Enoc, ¿verdad? Tú debes de ser como Enoc. No, sí es absurdo. A Enoc se le concedió una enorme bendición, pero Dios en su soberanía se la concedió a él, ¿verdad? No tienes por qué estar buscando las promesas de Enoc o ese tipo de cosas. Tú enfócate en hacer lo que Dios te ha pedido a ti y Él es fiel para sostenerte. Y si Él es fiel para sostenerte, mira, ¿qué más puedes pedir? No le puedes decir, Dios, dame, porque no mereces nada, ¿verdad? Dios, úsame. Él ya tiene organizada toda tu vida. ¿Qué es lo único que se te demanda a ti? Que busques la santidad, ¿verdad? Entonces esfuérzate en eso y Dios hace lo demás. Dios ya tiene todo preparado para ti, aunque tú no sabes qué es. Y no debe de preocuparte lo que va a ser. Lo que debemos ocuparnos, en lo que debemos ocuparnos es cómo puedo ser lo más santo posible el día de hoy. Cada día traerá sus propios afanes, ¿verdad? Pero una cosa es clara por lo que estudiamos hoy. A pesar de que soy hijo de Adán, me eligió. Solo por su amor, solo para su gloria, sin que ninguno de nosotros lo merezcamos. Y un día se abrirán los libros, ¿verdad? Y dice, todo el que no está en el libro de la vida es echado al lago de fuego. O sea que también hay una genealogía donde tú estás, ¿verdad? El libro de la vida. Y hay un rastro de quiénes son los hijos de Dios. Y a mí me gusta pensar en algo similar. En el libro de la vida están escritos todos, ¿verdad? Los que son de Dios, elegidos para salvación. Me imagino que va a ser, y Adán engendró a tal, y tal, y tal, y tal, hasta que pasan, y engendró a Hernán. Y Hernán engendró a, y le voy a decir a mis 3 hijos, Saudi, Alexa y Dael, para no discriminar a ninguno. Y de ahí engendraron y está toda la genealogía de los elegidos por Dios. Y un día se abrirán los libros y van a decir, aquí estás. Si tú anduviste caminando con Dios, si tú experimentaste la gracia de Dios es porque estabas aquí en este libro antes de que todo fuese creado. ¿Y qué le vas a decir a Dios en ese momento? Dame lo que me merezco, dame mi recompensa. No, lo único que vas a decir es, solo tú mereces la gloria y la honra. Y es lo que vimos que Apocalipsis dice. Todos se postran y dicen, porque tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Porque cuando lleguemos allá y veas que tu nombre está ahí, sabes que tú no tuviste nada que ver. Todo fue por su gracia y su misericordia. Entonces, somos a imagen y semejanza de Adán en el sentido de la depravación. Pero eso no es ningún impedimento para que Dios te haya elegido y decida usarte, ya que te tiene registrado en el libro de la vida. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A veces nos angustiamos con las cosas que vivimos en este mundo. A veces se nos olvida que ya todo está escrito, ¿verdad? Y perdemos la esperanza o nos desanimamos y pensamos que no podemos seguir adelante, no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Y leer genealogías de este tipo debe ser de mucha ayuda. Ponerte en el papel de uno de ellos y decir, bueno, 930 años, quizás fueron mucho en su tiempo, pero en una lista como esas no son nada, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin de sus vidas fueron contados como hijos de Dios. Y si tú fuiste elegido por Dios, así va a ser por tu vida. Así va a pasar exactamente. Y vivió Hernán, no sé cuántos años me vaya a dar Dios. Y no quiero decir no vaya a ser el que profetice. Pero todas las penas y dificultades y todo lo que viviste, no va a estar escrito ahí nada de eso. Y vivió Hernán tantos años y caminó con Dios. Y ya. ¿Para qué angustiarse? ¿Para qué preocuparse? Ahí está escrito y ahí lo hará. Así como dice, Dios lo hará.
Dijo Judas citó a Enoch, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con esas citas. Pero Judas dijo que Dios tiene poder para preservarte. Y por eso confiamos en Él, por quién es Él, no por lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, tu palabra dice que la vida nuestra, nuestros días son como nada, Señor, para ti. Generaciones van, generaciones vienen. Tú prevaleces, Señor, y tus propósitos se cumplen. Padre, perdónanos porque muchas veces perdemos la perspectiva correcta y nos enfocamos en lo que pasa en el mundo. Nos enfocamos en el día de hoy, agobiados, desesperanzados porque nos está yendo mal. Pero nos olvidamos que ya está el libro de la vida escrito y que nadie puede ser borrado de ese libro. Y que nadie que esté en ese libro se perderá, porque tú eres fiel, porque tú que empezaste la buena obra en nosotros, dice la Escritura, la terminarás. Nos llevarás a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra. Así que queremos pedirte perdón por cada vez que nos olvidamos de todo lo que tú ya has declarado que suceda. Fieles, dice la Escritura que fiel es Dios. A pesar de que pequemos, a pesar de que tropezamos, Señor, no queremos caer, pero caemos. No queremos fallarte y fallamos. Aún así, tu palabra es clara de que tenemos acceso al trono de la gracia. Dijo el apóstol Juan que abogado tenemos, Cristo Jesús, cuando pecamos. Así que, Padre, concédenos vivir de forma congruente lo que nos has enseñado. No importa cuán difícil sea la situación o cuán difícil pueda ser mantener la esperanza, concédenos tener siempre en mente que nuestra vida es como nada para ti y tú ya escribiste el día en que sería adoptado y el día en que seré llevado contigo, Señor, cuando vengas por nosotros. Así que te damos gracias por tu enorme amor y misericordia, porque de ninguna forma podemos merecer lo que nos has dado. Gracias porque nos escribiste en ese libro, Señor, a pesar de que aún no existíamos, solamente para el propósito de tu gloria, Señor. Así que nos unimos, Señor, al canto de los ángeles que dice Apocalipsis, que constantemente, día y noche, dicen, Santo, Santo, Santo. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y el honor. Tú fuiste inmolado, Señor, y tú mereces que toda rodilla se doble ante ti, porque tu misericordia, Señor, y tu gracia no tiene límites para con nosotros. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y a pesar de nosotros mismos sabemos que nos darás mucho más. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. El domingo les comenté un cambio en la mecánica que quizás no se presenta mucho el miércoles, pero como que ya lo vamos a aplicar. Si hay muchas preguntas y el tiempo de los 15 minutos no nos alcanza, la idea es que te puedas acercar con confianza a hacer tu pregunta, aunque ya se acabó la sección de preguntas. Pero se trata de que hagas preguntas del tema, ¿verdad? Porque ya nos hemos topado con esta situación que, sobre todo los domingos, hay mucha gente que se acerca con dudas después de que ya acabó el tiempo y no todos tenían dudas del tema y algunos buscaban más una consejería y se consumieron muchísimo tiempo que los demás pudieron haber usado en preguntas más simples. Entonces, si tú tienes una pregunta que quedó pendiente y ya terminó el tiempo de respuestas, acércate con confianza a preguntarla. Si tú no tienes pregunta, pero quieres platicar, invitarme a comer o contarme qué te pasó, pues nos ponemos de acuerdo para otro día para dar oportunidad a los que tengan preguntas, ¿ok? Muy bien. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Ahí hay una pregunta? Gracias. Tengo dos preguntas, ahorita voy a hacer una y en la otra ronda hago otra si se alcanza. La primera es, entonces, ¿Elías y Enoc ahorita están en el cielo o no están en el cielo? De acuerdo a Apocalipsis, Okay. falta el juicio y todo eso. Entonces, ¿está o no es muy está? buena pregunta que no tiene respuesta. Porque solo nos dice que se los llevó, pero no dice a dónde, ¿verdad? Y puesto que la Biblia dice que este cuerpo mortal no puede estar ante Dios, hay varias opciones.
si se fueron en cuerpo, como lo dice la Biblia, no vieron muerte, siguen teniendo un cuerpo natural, por lo cual sería imposible que estén ante Dios, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, quizás Dios ya les dio un cuerpo glorificado, pero pues necesitas estudiar más ese tema para ver si ya existe esa posibilidad, porque bíblicamente hablando nos dice que todos nos reuniremos con Cristo, ¿verdad? Y todos lo recibiremos al mismo tiempo, entonces no hay forma de justificar que ya se adelantó. Entonces no hay una respuesta concreta a esa pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, acá. Sí, buenas noches. Pastor, pudiera haber entendido yo que Seth, por así decirlo, heredó la fe de Abel, y su descendiente comienza el relato, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y lo narra su genealogía, ¿verdad? Los varones que son nombrados. La pregunta es esta, pastor. ¿Te entendí bien que damos por un hecho de que Seth tenía fe igual que Abel la tuvo? Aunque, o sea, es una deducción a la lógica y bíblica, se supone, ¿verdad? A la que hemos llegado, aunque la Biblia no lo mencione. Lo que alcanzo a ver en la Biblia, que dice que la palabra Seth significa, tú mencionaste concedido o adquirido. Concedido. Bueno, en mi Biblia dice como sustituto. Entonces, en base a eso, pensando lógicamente, inferimos que Seth tenía también la fe que tuvo Abel, no que haya sido heredada, porque creo que no se heredaba. Y luego, respecto a que comienzan todos estos hombres a invocar el nombre de Jehová, pastor, el que comenzaran a hacer eso implica o quiere decir, pastor, que hayan tenido fe. O sea, que todos estos nombres que mencionamos invocaron el nombre de Jehová. Y quiere decir que todos hayan tenido fe. Y si todos tenían fe, por así decirlo, sé que Dios es soberano, pero ¿por qué no a todos? Dice, y se llevó Dios a Enoch porque caminó con él. Bueno, si los demás tenían fe, ¿por qué tampoco se los llevó? O sea, a lo que voy es que si hay una diferencia, pastor, entre que invocaran el nombre de Jehová, pero que no necesariamente se les haya concedido la fe que tenía en este caso Enoch o Noé, o que tuvo Abel. O sea, hasta donde yo alcanzo a entender, la fe no se hereda, o sea, no se traspasa. Abel se la pasó a Seth, y luego Seth se la pasó a todos los nombres que dijiste, y por eso todos invocaban el nombre de Dios y todos tenían fe, pero a Dios le plació nada más llevarse a Enoch, y a Dios le plació nada más, por medio de Noé se lo reveló a que él iba a salvar el mundo. O sea, es un malentendido de mi parte, pastor. ¿No quisiste decir eso? Esa es mi pregunta. O sea, infieres que Seth tenía fe, pero no porque, se murió Abel, bueno, la fe de Abel se la vamos a pasar a Seth porque pues Dios tiene que cumplir sus propósitos, ¿verdad? Y el que invocara el nombre de Jehová, ¿quiere decir que todos esos hombres tenían fe salvadora, pastor? ¿Quiere decir eso, que invocaran el nombre de Jehová? Sí, la Biblia es clara en que no hay forma de que alguien busque a Dios a menos que sea regenerado. Si tienes estos hombres con el término bíblico de una vida larga y extensa, que era entendida como una bendición de parte de Dios, a los que Él tenía por fieles, y ves que aunque tuvieron muchos hijos, Seth tuvo hijos e hijas, pero uno en particular se ha mencionado con una vida muy longeva, y a su vez tuvo muchos hijos e hijas, pero otro en particular es mencionado. Vemos, no se trata de que la herencia se herede porque eso es imposible. La fe se herede porque eso es imposible. Sabemos que la fe viene de Dios. Entonces, no estamos diciendo también que gracias a Seth los demás invocaron a Dios. No, pero también hay parte en nosotros. Si tú analizas qué es lo que Dios le dijo a los israelitas en la ley de Moisés, la repetirás a tus hijos, ¿verdad? Meditarás en este libro de la ley, y puedo sumarizar o resumir muchas cosas que dijo. De las enormes maravillas que hizo Dios, se instruía que las platicaras. En cuanto a la instrucción en la ley, que la escribieras en los postes y todo, tú tenías que estar pasándola a los hijos. Obviamente tú no determinas quién se va a salvar y quién no, pero el hecho de pasarlo a tus hijos era la capacitación que entre ellos, al menos uno de ellos, si Dios le concede fe,
tú serías quien lo instruye en el camino de Dios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, vemos ese mismo patrón que Dios le demanda a los israelitas, lo vemos en esta genealogía. Pero es Dios quien está concediendo la fe a como Él quiere a uno de sus hijos en particular, pero nombrando que son muy longevos y que estaban vivos desde el hijo de Sed a cuando nace Noé, vemos que la instrucción seguía presentándose con la descendencia que iba manifestando la fe salvadora que Dios les concedía. Todo es mérito de Dios, ¿verdad? No hay forma de que el humano obtenga fe a menos que se le sea concedida. Entonces no hay nada de herencias ni méritos a ningún humano, sino solo a Dios. Entonces podemos concluir, pastor, que tenían fe cada uno de esos nombres que son mencionados. Sí. Pastor, aunque no se diga, es la misma pregunta de lo que respondiste. Aunque las edades o el tiempo de vida de las demás personas no se mencionen, nosotros estamos suponiendo que los demás hijos y las demás hijas, como no se mencionan, porque estamos pensando que fue una bendición que hayan vivido tantos años. Bueno, pero realmente la Biblia no nos dice cuántos años vivieron los demás hijos y las demás hijas, pero estamos dando por un hecho que ellos no vivieron, que no tuvieron esa vida longeva, aunque la Biblia no lo diga. No, es decir, estos en particular podemos deducirlo por lo que se nos dice de ellos, pero no puedes descartar que haya habido más, ¿verdad? Que también se les haya concedido fe salvadora y que hubiesen tenido una larga vida. Lo importante aquí es que se está rastreando de dónde viene el Mesías, ¿verdad? Por esa, porque a fin de cuentas llegamos a Noé y después viene el exterminio. Entonces, lo que sí podemos saber con certeza es que esos hombres fueron preservados por Dios y Dios tenía el propósito de traer el Mesías por medio de ellos, aunque nadie lo sabía. Gracias. ¿Alguien más? Sí, bueno, sí. Buenas noches. Bueno, se me hace que ya se me contestó, nada más que me la aclares. Por ejemplo, a lo que estuvimos viendo estos miércoles, te había hecho también una pregunta, ¿verdad? De que si la salvación solamente había caído en Set y después de Set, pues en su hijo, y después de su hijo, del hijo, ¿verdad? Y pues si te das cuenta, pues va pasándose así en generación en generación. Pero, ¿qué pasa con los demás, verdad? La parte que mencionaste, a lo que escuché de que, bueno, los demás sí tienen una fe salvadora, ¿verdad? Pero lo que se fue rastreando fue la genealogía de Cristo. Esa era la parte que te había preguntado la vez pasada acerca de que, bueno, nosotros sabemos que Adán y Eva tuvieron más hijos, ¿verdad? Pero sabemos que por parte de Sed es que vendría el Mesías. Entonces no podemos descartar la idea de que no nada más Sed fue salvo, ¿verdad? También los demás hermanos que pudo haber tenido, que a alguien se le haya concedido lo que fue la fe salvadora. Sí, sería una especulación, ¿verdad? Lo que sabemos con certeza es que ellos sí. Sí, bueno. Bueno, ellos estarían contados, como lo vimos en Apocalipsis, como bueno, también lo marca Juan cuando dice que ellos son amigos del novio, ¿no? O sea, ellos serían los amigos del novio de lo que menciona lo que es Apocalipsis. Cuando Juan dice, oye, se te están yendo, ¿verdad? Bueno, pues yo soy el amigo del novio, ¿verdad? En nuestro método de interpretación literalista, sí. Porque hay otras interpretaciones de Apocalipsis que no te llevan a concluir eso, ¿verdad? En el que hemos aprendido aquí o que yo les he comunicado, ahí donde tiene sentido hablar de una diferencia entre la novia de Cristo y los convidados a la boda, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces la otra pregunta. Gracias. La otra pregunta es, me queda duda lo de la descendencia de Cristo, porque, o sea, conocemos que Cristo no hubo concepción como tal, sino fue hijo de Dios. Si es hijo de Dios directamente, ¿por qué también se menciona la descendencia? Bueno, esa que estamos viendo. Tienes una en Mateo y una en Lucas. En el caso de Lucas dice, Jesús según se creía hijo de José, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, entonces rastrean a José. María también era descendiente de David y obviamente viene por otro camino, es decir, el punto donde se intersectan es Salomón, porque en el caso por el lado de José es un hijo de Salomón, por el lado de María es otro hijo de Salomón. Y ahí es donde se viene arrastrando. Sabemos que de María sí era hijo en la carne, aunque no fue engendrado por humano, ¿verdad? En el caso de José, Lucas tiene la precaución de decir Jesús según se creía hijo de José. Entonces, por cualquiera de los dos lados que lo vieras, llegabas a
a Jesús, perdón, a Seth, ¿verdad? Hijo de Adán. El punto donde convergen es en Salomón. Nomás que me gustó más como decía ahí el de Lucas y por eso agarré el de Lucas. Pero pude haber agarrado el de Mateo y el lo mismo. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Revancha otra vez? Pastor, aunque la Biblia no menciona, solo dice que Seth fue hecho a imagen y semejanza de Adán. Bueno, pero los otros dos, o sea, Caín y Abel, pues también fueron hijos de Adán. Y los demás hijos y hijas que tuvo después de Seth, el que la Biblia no mencione que ellos también fueron hechos a imagen y semejanza de Adán, que fue su padre, y lógicamente no menos eran hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces a imagen y semejanza de quién fueron hechos. No, O sea, es que- lógicamente eran sí. igual a imagen y semejanza de Adán. Solamente es un énfasis que quiere hacer, me imagino, ¿verdad?, la Sí. escritura, en que nos quede claro que Seth era imagen y semejanza de Adán. Pero eso no quiere decir ni que ni Caín, ni Abel, ni los demás hijos, ni los demás hijas no hayan sido a imagen y semejanza No. de Adán. Esa es la Todos, explicación. o sea, en Todos. esencia todos tenemos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Todos. Si Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, aún nosotros, aunque de una manera distinta, tenemos también la imagen de Dios, ¿verdad? La imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Moisés señala el punto y empieza desde la creación, Dios creó al ser humano, ¿verdad? A imagen de Dios los creó. Y luego Adán engendra a Seth y se brinca a todos los demás. Sabemos que no está diciendo que solo Seth, sino que te está comunicando un punto en esa genealogía. Estaba Adán en el principio creado directamente por Dios y luego nos dice que tiene un hijo a su imagen y semejanza y luego Adán muere. Nos está narrando y haciendo un claro cambio de cómo Dios inició las cosas y luego cómo fueron avanzando. Ahí está representada en un solo relato la caída en una forma muy resumida y la depravación del hombre reflejada en Seth a causa de lo que Adán hizo. Entonces, cuando vemos el relato, no estamos diciendo que es una genealogía, fija o que exclusiva. Simplemente se está enfocando en probar un punto. Y es lo que analizamos, qué punto está tratando de comunicarnos. ¿Ves? Está dirigida a algo. Pastor, no sé si alguien más tenga una pregunta. No, nadie más. Había escuchado que en uno de los versículos que leímos hoy dice que Dios a Adán normalmente lo que entendemos es que Adán y Eva, pero también una vez yo escuché decir y entiendo el versículo que leímos hoy que dice, no, Dios a los dos, a Adán y Eva, les puso Adán. Y Adán fue el que le puso el nombre a la mujer y le puso Eva. ¿Es correcto eso? O sea, que Dios no le puso a Adán y Eva, sino que a los dos les puso Adán. Y luego ya después Adán fue el que le puso Eva a la mujer. Es un juego de palabras porque Adán significa humanidad o puede ser un nombre propio, ¿verdad? Entonces, cuando tú analizas el contexto, dice, y llamó Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Bueno, sabes que no puede hablar de la humanidad, ¿verdad? Ahí está hablando del nombre propio Adán. Entonces, cuando decimos que Dios creó a Adán y Eva, obviamente al decir Adán y Eva, estamos usando a Adán como un nombre propio, no diciendo que creó a la humanidad y a Eva como si fuese algo ajeno. Entonces, como la misma palabra se puede traducir en ambas formas como un nombre propio, la humanidad, hay que considerar el contexto de cómo se está usando para saber si nos habla de Adán en particular o de la humanidad en general. Pastor, ¿y los nombres que son mencionados se refiere a los primogénitos? O sea, No cada uno de los necesariamente. nombres que mencionamos, porque los menciona como si fueran preeminentes, por así decirlo, o importantes. Y No. podríamos suponer, fue el primogénito y ya después tuvo hijos e hijas. De hecho, sería ¿Por muy qué? poco probable porque creo que de los que tuvieron hijos a más corta edad eran 60 y tantos años. Y tener un hijo hasta los 60 y tantos años ya sería algo muy difícil de deducir o concluir que fue su primer hijo, sobre todo porque la edad reproductiva es en la adolescencia. Y tienen el mandato de multiplicarse. ¿Bajo qué condiciones podríamos explicar por qué se esperó hasta los 65 años para tener un hijo? No tendría sentido tratar de verlo de esa forma. Lo que sí podemos ver es que incluso uno hasta los 180 y tantos años tuvo a este hijo. Eso significa que lo más seguro es que no eran los primogénitos. Aunque el relato diga, pastor, que después de haber engendrado al nombre que se menciona, o sea, sí hace la mención y después tuvo hijos e hijas, pero no hace la mención de que tuvo antes. Bueno, no dice después, dice y engendró hijos e hijas. O sea,
nos deja claro que no fue el único hijo, pero no nos está diciendo el orden. De hecho, desde que nos dice Seth, Adán engendró a Seth, ya no hay orden, porque no fue el primogénito. Entonces ni lo afirma ni lo niega, pastor, ¿lo puede dejar libre o Bueno, podríamos decir? analizando la no información y lo poco probable que es que hayan tenido su primer hijo después de los 60 años, lo más coherente es concluir que no eran los primogénitos. Gracias. Muy bien. Se acabó el tiempo, ¿verdad?